Estoy seguro de que no hay una sola persona que esté leyendo esto y que no sepa lo que son los espacios liminales en este momento. Pero, por si acaso, el concepto de espacios liminales se relaciona con lugares físicos que son típicamente transicionales en la naturaleza. Los pasillos, las salas de espera y los estacionamientos son ejemplos clásicos. La estética liminal se puede definir por la sensación única de nostalgia inquietante que las personas experimentan cuando se les presentan lugares fuera de su contexto designado. Por ejemplo, un pasillo de hospital abandonado podría parecer ominoso y extraño debido a la prevalencia de la actividad humana generalmente asociada con las instalaciones médicas. Si bien la estética específica siempre ha existido, recientemente fue popularizada y definida aún más por Deva Cromes, una creepypasta, ahora infame, sobre lo que sucede cuando no clipeas fuera de la realidad. Al menos, así es como me familiaricé con el término. Al igual que muchos otros fans de la obra original, estaba ansioso por contribuir al subgénero cada vez más amplio de los juegos de terror inspirados en espacios liminales. El proyecto en sí no era nada revolucionario. Básicamente, comenzó como un simulador de caminar en primera persona glorificado sin ningún propósito o meta en particular, donde puedes explorar varios entornos 3D liminales únicos. Lo único que era un poco novedoso era que no tenía la intención de implementar ningún susto real en el juego. En cambio, confiaba por completo en la atmósfera para infundir en el jugador una sensación de constante suspenso. Presuntuoso, lo sé, pero siempre me ha gustado la idea de un juego de terror que te deja en un estado perpetuo de cuestionamiento sobre si estás realmente solo o no. Hay muy pocos juegos que satisfacen esa necesidad en particular para mí, así que decidí hacerlo yo mismo. El primer nivel que creé fue un estacionamiento abandonado de varios pisos. Lo basé en el de la calle de enfrente. Cada piso era casi idéntico al anterior, y como el exterior era simplemente una extensión interminable de niebla, no podías saber si estabas avanzando o simplemente estancado en un bucle. De nuevo, sé que lo que estoy describiendo no suena tan impresionante, pero ten en cuenta que era un niño de 16 años aprendiendo a usar un motor de juegos por primera vez. Debo haber reproducido ese nivel más de 50 veces, asegurándome de que todo, desde los movimientos de la cámara hasta la ambientación, fuera exactamente como quería que fuera. Recuerdo pasar días simplemente jugando con los shaders. No quería que el lugar se sintiera demasiado artificial, pero tampoco quería restar importancia a la liminalidad agregando demasiado desorden. Buscaba ese punto dulce entre minimalista y sucio. Una vez que finalmente había terminado, o al menos tan cerca de terminado como iba a llegar, le pregunté a mi mejor amigo David si podía jugarlo por mí y decirme qué pensaba. Él es un poco cobarde cuando se trata de cualquier tipo de contenido de terror, lo que lo convierte en el sujeto de prueba perfecto. Hice un punto de no decirle deliberadamente que no había fantasmas ni monstruos espeluznantes acechando en el nivel. Después de todo, estaba buscando una impresión genuina, y, bueno, pensé que hubiera sido divertido. Me llamó unas horas después. Pude notar por su risa nerviosa que aún estaba jugando. De acuerdo, amigo. Me doy por vencido. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Cómo la abro? Estaba confundido. No recordaba haber implementado ninguna puerta o algo que pudiera describirse como tal. Mi suposición inicial fue que él había captado la broma y ahora estaba tratando de molestar en respuesta, así que simplemente seguí jugando. Oh, eso. Sí, tienes que recolectar las 77 páginas y luego un animatrónico Slenderman hiperrealista saldrá de allí y comenzará a perseguirte. Podía escucharlo rodando los ojos. Divertido, amigo. No, pero en serio, ¿cómo la abro? He buscado por todas partes como una almohadilla de presión o una llave o algo. Al menos dame una pista. Persistí, desestimando su insistencia con sarcasmo, pero después de un tiempo quedó claro que su frustración era genuina. Movimos la llamada a Discord y compartió su pantalla, mostrándome de lo que hablaba. Resultó que estaba siendo muy sincero. Pegado en una de las paredes estaba la textura plana de una puerta. Era roja, similar a una salida de incendios, lo que la hacía aún más chocante contra la paleta de colores de grises y marrones descoloridos que dominaban el ambiente. Parpadeé confundido y me incliné hacia adelante en mi silla. Definitivamente no habían puesto eso allí. Con David aún en la llamada,
Inicié mi editor de niveles y subí hasta el 7º piso, el mismo en el que estaba él. Efectivamente, la brillante puerta roja estaba en mi versión del proyecto también. Parecía ser parte del paquete de texturas que estaba usando. No estaba seguro de cómo, pero supuse que de alguna manera la había pasado por alto durante mis numerosas pruebas. Fue un divertido momento de ¿qué diablos es esto? Pero obviamente nada por lo que fuéramos a perder el sueño. Incluso consideré brevemente dejarla allí como una broma interna, pero terminé reemplazando la puerta por una superficie más adecuada. Comencé a trabajar en el 2º nivel solo unos días después. Estaba inspirado en un sueño recurrente que había tenido, un pasillo blanco, estéril y en bucle con filas de casilleros amarillos a cada lado. El jugador habría sido dejado al final del pasillo sin más indicación. No había rompecabezas que resolver, ni interruptor oculto que revelara un pasadizo secreto. Esa era más o menos la idea. Recuerdo que pensé que estaba siendo muy astuto, muy abstracto, como si estuviera a punto de crear la pieza maestra de todos los simuladores de caminatas que sería estudiada durante años. En realidad, todo lo que hice fue hacer una demostración técnica usando un montón de activos predefinidos. Definitivamente no era una obra maestra. Después de probarlo por un rato, envié la versión final a David. No tardó ni una hora en llamarme. Esta vez sonaba más molesto que nervioso. He estado caminando como 30 jodidos minutos. ¿A dónde se supone que voy? Me reí, pero internamente estaba bastante molesto con él por no apreciar mi visión. Lo atribuía a que mi amigo era un cabeza hueca sin un solo hueso creativo en su cuerpo. Seguramente no había otra razón por la que alguien no estaría positivamente fascinado con la mera perspectiva de caminar por el mismo pasillo una y otra vez. No lo sé. ¿Has intentado atravesar la pared izquierda? Vete a la mierda. Todo se ve igual. ¿Se supone que debo hacer algo con los casilleros? Hay una puerta, pero no parece hacer nada, así que supongo que... Eso llamó mi atención. ¿Puerta? ¿Qué puerta? David rió sarcásticamente. No empieces de nuevo. Ni siquiera fue tan divertido la primera vez. Me acerqué más a mi escritorio y ajusté mi auricular, adoptando lo que consideré que era un tono más serio mientras ejecutaba el editor una vez más. ¿Dónde está?, le pregunté a David. El micrófono de David crepitó mientras exhalaba en él. Todavía estaba convencido de que yo estaba tratando de meterme con él, lo cual, dado nuestra dinámica habitual, supongo que no podía culparlo. No sé, creo que... ¿cerca de donde apareces? La encontré casi de inmediato. Colocada cómodamente entre dos casilleros vecinos estaba la puerta roja. A diferencia de su iteración anterior, ya no era solo una textura plana, sino un objeto 3D completamente renderizado. No podía creerlo, pero allí estaba, su superficie limpia y metálica brillando bajo la luz intensa. Solo para reiterar una vez más, estoy absolutamente seguro de que no la había puesto. Sabía que ya no se trataba de un error o un accidente. Una cosa es poner accidentalmente una textura, pero no había forma de que hubiera agregado un objeto completamente nuevo al juego sin darme cuenta. Por supuesto, no había nada detrás de la puerta, ni forma de abrirla según yo, pero eso no hacía la situación menos extraña. La única otra persona que habría tenido acceso a mi computadora era mi madre, pero ni siquiera sabe cómo usar un navegador, mucho menos hacer algo como esto. ¿Podría ser responsable un hacker? Pero ¿por qué alguien se tomaría el tiempo de editar mi juego de forma remota y dejar todo lo demás en mi computadora intacto? ¿Solo para asustarme? Estaban teniendo éxito, si ese era el caso. Una vez que logré persuadir a David de que esto no era mi idea de una broma elaborada, él se asustó aún más que yo. Se convirtió en el protagonista de una historia de terror, diciendo que el juego debía estar embrujado o algo así. Ahora, me gustan Vendro Uned y Sonic.exe tanto como a cualquier otro niño que creció en los años 2010, pero habría necesitado mucho más que eso para considerar la posibilidad de un espeluznante ciberfantasma que se divierte poniendo puertas al azar en los juegos de la gente. Pasamos el resto de la noche hablando en círculos. Al final, nos conformamos con el método probado de no hacer nada. Vagamente recuerdo haber mencionado algo sobre reinstalar mi sistema operativo, pero nunca lo hice. Ya tenía muchas cosas con las que lidiar en ese momento.
Supongo que se podría decir que este proyecto era mi forma de escapar de la realidad. Me hacía sentir productivo, como si estuviera trabajando en algo real, aunque fuera algo inconsecuente. En resumen, lo necesitaba y no iba a dejar que algunas extrañas coincidencias me lo quitaran. El tercer y último nivel en el que trabajé fue el más ambicioso hasta el momento. La forma en que lo imaginé es un poco difícil de describir. Creo que fue inspirado por una imagen que vi en Reddit. Imagina un gran campo, repleto de colinas y valles amplios, pero en lugar de pasto está cubierto por una alfombra verde. Y contra el cielo pintado habría un foco muy obvio, que seguiría al jugador, siempre brillando directamente sobre él cada vez que miraba hacia arriba. El objetivo era hacer que se sintiera como si estuvieras varado en esta extraña realidad falsa, mal construida y que ni siquiera intentaba ocultar el hecho de que era un escenario. Lo que sea que estuviera interfiriendo con mi juego ni siquiera esperó a que terminara completamente el nivel esta vez. Todavía estaba en el proceso de asegurarme de que la cámara no atravesara las partes más desiguales del terreno. Cuando giré mi punto de vista, y la vi, la ya demasiado familiar puerta roja, suspendida en medio de una llanura sin textura. Estaba en posición vertical y no había nada detrás ni alrededor de ella. Probablemente habría estado más inquieto si una parte de mí no hubiera esperado que eventualmente apareciera. De hecho, no estaba asustado en absoluto por alguna razón. Peor aún, sentí una inexplicable atracción hacia ella. Mi personaje en el juego avanzó sin mi intervención. Era como si estuviera en una cinemática. Muy pronto, estaba parado directamente frente a esa puerta, mirando hacia arriba su imponente marco alto. No tenía la opción de retroceder ni de acercarme más. Y mientras miraba del marco completamente renderizado, apareció una instrucción en letras blancas semitransparentes. Presiona E para abrir. Tragué saliva y, desesperado por satisfacer esta nueva sensación de curiosidad mórbida, hice lo que se me indicaba. Mi pantalla se volvió completamente negra y luego cambió a rojo sólido. Y otra instrucción flotó a la vista. Utiliza las teclas WASD para moverte. Nunca habría imaginado que podía controlar a mi personaje de nuevo si el juego no me lo hubiera dicho expresamente. Al retroceder unos pasos, me di cuenta de que había estado parado muy cerca de una pared y, en realidad, estaba en algún tipo de espacio cerrado. Cada centímetro estaba pintado del mismo tono de rojo sólido y uniforme. A menos que se viera desde un ángulo específico, no se podía distinguir dónde terminaba una superficie y comenzaba otra. Intenté abrir el menú de la consola, pero nada sucedió. No podía salir ni minimizar el juego. Sin importar qué combinación de teclas intentara, quedó cada vez más claro que ya no estaba en control. Aún así, no podría presionar el botón de encendido de mi computadora. Tenía este impulso inexplicable de descubrir los secretos de este lugar. Era como algún tipo de impulso primordial. Esta red aparentemente interminable de espacios vacíos estaba dividida por paredes y pasillos estrechos. Era casi imposible distinguir una habitación de otra. Sentí que estaba caminando en círculos, y eso probablemente fue cierto por un buen tiempo, hasta que tropecé con una habitación que realmente tenía algo en ella. En una mesa también roja se encontraba una lata de pintura en aerosol plateada. Inmediatamente después de recogerla, se me pidió que presionara la tecla F para usarla. Y una marca de pintura se materializó en la superficie que estaba mirando. Ahora tenía la capacidad de marcar los lugares que ya había explorado, lo que, como es de suponer, resultó inmensamente valioso. Armado con mi nuevo método de navegación, ahora sentía que estaba haciendo progreso real. Cuanto más exploraba, más comenzaba a notar ciertos patrones. Me di cuenta de que cada sección estaba compuesta por un número determinado de diseños cíclicos. Por ejemplo, cada quinta habitación tenía forma de una L, y cada décima habitación tenía la forma de una H y estaba conectada a múltiples corredores, dos de los cuales siempre volvían al comienzo de la secuencia. Prácticamente se convirtió en un juego de ritmo. 1, 2, ve a la izquierda. 3, 4, ve a la derecha. Si los niveles que ya había creado pudieran considerarse como sus propios microcosmos autónomos, supongo que esto era su versión de los backrooms, un laberinto de espacios procedurales con textura uniforme que, irónicamente, encarnaba el espíritu de la liminalidad incluso mejor que cualquier cosa que pudiera haber concebido conscientemente.
Y luego, finalmente, después de lo que pareció horas, ingresé a una habitación que era muy diferente a las anteriores. El opresivo rojo fue reemplazado por un papel tapiz amarillo. Me dio una intensa sensación de déjà vu, y todavía lo hace cada vez que pienso en ello. Montado en la pared opuesta había algo que parecía una televisión de pantalla plana. No había otras salidas. Parecía que había llegado al final del laberinto monocromático. Y al acercarme al monitor vertical, me presentaron de inmediato dos opciones. Presione I para conocer a su anfitrión, o presione N para retroceder. Me detuve por un momento y miré mi teléfono. Eran las 4:45 am. Ya había llegado tan lejos, de ninguna manera iba a retroceder ahora. Consideré brevemente llamar a David, pero lo pensé mejor. Incluso si lograba despertarlo, tendría que pasar otra hora tratando de convencerlo de que esto no era una broma. No, necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Mi dedo se desplazó sobre la tecla y respiré profundamente y presioné hasta el fondo. La televisión virtual cobró vida. Líneas blancas corrieron por su pantalla, y en el centro de un fondo en blanco apareció el retrato fijo de un hombre. La imagen era tan baja en resolución que podía contar los píxeles individuales que la componían. Sin embargo, lo que le faltaba en detalle lo compensaba en expresividad. El hombre desconocido tenía una mueca exageradamente grande que bajaba hasta las esquinas de su mandíbula y sus cejas estaban fruncidas en una mirada fastidiosa. Era como si alguien hubiera tomado la foto de archivo de un típico padre suburbano y hubiera usado el filtro de licuar para exagerar sus rasgos. Casi salto de mi asiento cuando una voz granulada y extrañamente alegre emanó repentinamente de mis parlantes. Hasta el momento, no había escuchado ningún audio, lo que lo hacía aún más desconcertante. Hola, invitado 185. Este es Henry. Henry es un introvertido. A Henry no le gustan los invitados. Lo que ves en la parte inferior de tu pantalla es el medidor de paciencia de Henry. Ahora había una barra verde ocupando la parte inferior de mi punto de vista. Estaba en 99%. Mejor apúrate. Henry no es un hombre paciente. USA Shift para correr. Después de dar su breve tutorial, la televisión parpadeó y se desplomó desde su posición, estrellándose contra el suelo. Miré hacia abajo y vi que la barra disminuía rápidamente. 90%. La presión había aumentado. Ya no me cuestionaba la lógica de lo que estaba viviendo. Solo sabía que tenía que encontrar el camino de vuelta y rápido. La parte lógica de mi cerebro intentaba razonar con el resto de mi cuerpo, asegurándome que no corría peligro. Sin embargo, no podía negar los latidos de mi pecho ni las frías gotas de sudor que rodaban por mi frente. Utilizando la tecla mayúscula según las instrucciones, retrocedí por los pasillos rojos tan rápido como pude, aplicando los mismos métodos que antes, pero a la inversa. Suspiré aliviado cada vez que me topaba con una sala previamente marcada, ya que me aseguraba que iba en la dirección correcta. 75%. Al principio tardé varias horas en resolverlo, y ahora tenía que llegar al principio del laberinto en una fracción de ese tiempo. El aumento de la velocidad de movimiento sin duda ayudó, pero no tanto como hubiera esperado. 30%. Hubiera jurado que el contador disminuía más rápido cuanto más lejos llegaba. Era como si este lugar no quisiera realmente que me fuera y estuviera jugando conmigo, haciéndome creer que tenía alguna posibilidad de escapar. 5%. Jadeaba, aunque no era yo quien corría. Estaba tan cerca, pero, evidentemente, no lo suficiente. Al doblar una esquina y dirigirme hacia lo que supuse que era el penúltimo tramo, vi que había otro activo bloqueando el claustrofóbico paso. Era uno de esos viejos y voluminosos televisores, que proyectaba una imagen estática de la misma cara deformada de antes. Me apuntaba directamente, esperándome. 0%. Esas son malas noticias. La voz incorpórea y entusiasta anunció: ahora sí que lo has conseguido. Lo único que Henry odia más que a los invitados son los invitados que se quedan más de la cuenta. Pero no te preocupes. De repente, un fuerte golpe sacudió la ventana junto a mi escritorio. Se me heló la sangre. Me tragué el nudo que se me hizo en la garganta y giré lentamente la cabeza hacia allí. Había una mano oscura apretada contra el cristal. Le siguió otra, y luego otra, todas desde ángulos diferentes,
hasta que todo lo que pude ver fueron palmas de distintos tamaños aferrándose al cristal plano, aplicando cada vez más presión contra él. Henry tendrá que hacerte una visita. A Henry siempre le vendrá bien más pintura roja. Justo a tiempo, caí de mi silla cuando la ventana prácticamente explotó. Brillantes fragmentos se dispersaron por todo mi dormitorio. Aterrorizado, me puse de rodillas y luego me levanté de un salto antes de correr hacia la puerta. Un tsunami de desesperación me golpeó tan pronto como salí al otro lado. Ya no estaba en mi apartamento. Se extendía ante mí un ramificado pasillo carmesí. Esto ya no era un juego. O si lo era, yo era el entretenimiento. Algo agarró la parte trasera de mi sudadera. Me contorsioné y lo dejé en manos de mi perseguidor. Corrí, grité y supliqué. Atravesé habitaciones idénticas y pasillos interrelacionados, desesperado por evadir la inminente presencia que seguía cada uno de mis pasos. Miré hacia atrás por solo un segundo, lo que fue suficiente para reavivar mi frenesí de pánico, ya que lo que vi me perseguirá hasta el día en que me muera. Vi un grupo de extremidades alargadas que terminaban en manos con forma humana. Usándolas, una criatura oscura se arrastraba como un 100 pies. Y en el centro de la masa ondeante estaba esa maldita cara, aunque sus ojos se habían convertido en dos abismos circulares. Temblaban de emoción cuanto más se acercaba. Esto era todo, pensé, no había forma de que saliera de esto con vida. Mis piernas estaban destinadas a fallar más temprano que tarde, y no estaba en condiciones de evaluar hacia dónde iba. Lo que sea que esa grotesca monstruosidad tenía la intención de hacer conmigo, solo esperaba que fuera rápido. Estaba a punto de rendirme a mi destino cuando mi salvación apareció ante mí en la forma más improbable y, sin embargo, irónicamente adecuada. Una puerta roja. Se mezclaba tan perfectamente con las paredes que solo vi su contorno, pero estaba ahí, mi salida. Reuní lo que me quedaba de energía y corrí hacia ella. Mis pulmones ardían. Ya no sentía mis pantorrillas. Era como si estuviera corriendo sobre zancos. Cerré los ojos y me arrojé contra la puerta, cayendo sobre el asfalto mojado que había detrás. Mi hombro y codo absorbieron el peso del impacto. Afortunadamente, no fue mi cráneo. Todavía lleno de adrenalina, giré la cabeza. La puerta había desaparecido. Solo había concreto manchado con un grafiti antiguo. Me froté el codo sangrante y me levanté con firmeza, luego miré alrededor. Estaba en el estacionamiento abandonado frente a mi complejo de apartamentos, aquel que usé como inspiración para el primer nivel que creé. El sol de la mañana brillaba a través del agujero en la pared exterior. Rompí a llorar allí mismo. Había terminado. Contra todo pronóstico, había sobrevivido y había llegado a casa. Era demasiado bueno para ser verdad y, bueno, como resultó, lo era. Salí a un mundo que rápidamente me di cuenta de que no era mi mundo. Las diferencias son sutiles, pero están ahí. La principal de ellas es que mi propia madre no sabe quién demonios soy. Al parecer, nunca había tenido un hijo. David amenazó con llamar a la policía después de que aparecí repetidamente en su escuela para tratar de hablar con él. En su defensa, si un tipo al azar se me acercara y me dijera que era mi mejor amigo de otra línea de tiempo, probablemente reaccionaría igual. Las cosas no han sido fáciles para mí, como probablemente puedas imaginar. Pasé 2 años durmiendo en bancos de parque y buceando en basureros. Incluso recurrí a las drogas para sobrellevar el trauma y la soledad. No puedo decir que las cosas estén bien ahora, pero al menos tengo un techo sobre mi cabeza, lo cual es una mejora. No creo que alguna vez pueda vivir una vida normal, pero estoy intentándolo, de ahí que publique esto. Ya no quiero estar solo, y el único lugar donde puedo hablar de esto sin preocuparme de que me encierren en una celda acolchada es en Internet. No tienes que creerme. Yo tampoco me creería, pero gracias por leer de todos modos. Hay una cosa en particular en la que no puedo dejar de pensar. Esa voz espeluznante me llamó invitado 185, lo que sugiere que hubo 184 invitados antes que yo. Escapé a la realidad de alguna otra versión mía que también fue inadvertidamente absorbida por ese lugar. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, realmente no quiero saber.